Hola, bienvenidos a Rimanacu. En esta edición tenemos al ingeniero Daniel Camac, un experto en energía, un profesional con más de 20 años de experiencia en el sector y que conoce y ha trabajado en muchos proyectos tanto en Perú como en América Latina. Buenos días, Daniel. Buenos días, Mónica. Encantado de estar en tu programa y en este espacio de Rimanacu. Daniel, nosotros sabemos que el hidrógeno se ha convertido en un elemento disruptivo para esas necesidades energéticas que tiene el país, el mundo. ¿Y cómo ves tú este sector? ¿Existe colaboración entre el gobierno y el sector privado justamente para impulsar proyectos de este tipo? Mira, el hidrógeno efectivamente es una de las principales palancas de descarbonización, reconocido además por todas las agencias internacionales, está en todas las matrices energéticas de aquí al 2050. Entonces, seguramente con un porcentaje de 12 o más por ciento va a ser uno de los elementos principales para que todas las compañías, los países y en general, ¿no? todos los usuarios puedan llegar a una descarbonización o ser carbono neutrales hacia el 2040 o 2050, ¿no? Entonces, Perú, debido al potencial energético que tiene y a las diferentes fuentes para producir hidrógeno de bajas emisiones, que es importante mencionarlo, va a convertirse sin duda en un actor relevante a nivel mundial, ¿no? Perú tiene muchas fuentes y un potencial muy grande para no solamente producir hidrógeno para abastecer las necesidades del mercado interno, sino que va a ser un gran exportador hacia Europa o Asia, que van a ser los grandes demandantes de hidrógeno en el futuro, ¿no? ¿Y cómo visualizas la evolución del hidrógeno en la próxima década, justamente en ese detalle que acaba de decir de la producción de hidrógeno desde Perú para Europa, por ejemplo, que es el más demandante? Mira, en las últimas meses y semanas he estado viajando mucho, en verdad, para dar a conocer justamente las potencialidades de Perú para producir hidrógeno. Y una de las cosas que he descubierto es que no hay ningún país que tiene la experiencia de Perú produciendo hidrógeno de bajas emisiones. Y lo tenemos en el Cusco, ¿no? Cerca de Machu Picchu. Nosotros hace un poco más de 50 años producimos hidrógeno basado en un proceso de electrólisis, ¿no? Producimos amoníaco y en una oportunidad producíamos fertilizantes y ahora explosivos, ¿no? Esa capacidad que tiene Perú, ningún país lo tiene en este momento, ¿no? Entonces, eso demuestra que no es nada novedoso para nosotros la industria del hidrógeno. Pero lo más importante es que tenemos mucho potencial, energías renovables y gas natural para producir hidrógeno de bajas emisiones y, como te repito, atender todas las necesidades, ¿no? Entonces, el Perú tiene mucha experiencia en esto, pero además tiene una solidez de conocer el mercado de exportación, porque lo hacemos con el gas natural. Fíjate que nosotros exportamos gas natural y la exportación ha sido un elemento clave para desarrollar infraestructura para abastecer el mercado interno. Y eso es lo que va a pasar con el hidrógeno. O sea, el mercado de exportación nos va a permitir desarrollar toda la infraestructura que el Perú va a necesitar para abastecer nuestro transporte, las industrias mineras, acería, cemento, etcétera, ¿no? Donde el hidrógeno va a jugar un rol importante. Y a propósito de esto, ¿qué oportunidades le ofrece el hidrógeno para la industria minera del cobre, particularmente en nuestro país? Y además, el cobre es muy demandante, pero a la vez tiene que cumplir ciertos requisitos para la sostenibilidad y caminar hacia el cero neto de carbono. Exactamente, mira, el cobre, por ejemplo, o la minería en general, ¿no? Tiene compromisos muy fuertes de descarbonización, ¿no? Casi todas las compañías mineras que operan en Perú, creo decirlo sin excepción alguna, tienen compromisos de reducir entre 30 y 40% de sus emisiones actuales al 2030, o sea, en 5 o 6 años, y ser carbono neutrales al 2040-2045.
Entonces, el primer paso de descarbonización ya lo están dando las compañías mineras al contratar un suministro completamente renovable. Con eso ellos van a alcanzar reducir sus emisiones en ese porcentaje, ¿no? Y seguramente van a llegar tranquilamente al 2030. Pero de ahí pasar a ser carbono neutrales no va a ser posible si es que no, el hidrógeno no es el actor clave para eso, ¿no? Mira, te cuento así en unos números aproximados que hemos hecho de algunos estudios en el cual el consumo energético que tiene la minería en los camiones mineros, ya, tanto en las operaciones de tajo abierto como en los camiones que permiten llevar el mineral de las operaciones mineras hasta los puertos, es la misma cantidad de energía que hoy consumen las empresas mineras en los procesos que ya tienen electrificados. Me refiero a todas las operaciones en una concentradora, ¿no? Que es chancado, molienda, flotación, etc., ¿no? Entonces, fíjate, si nosotros cambiamos el diésel que se utiliza en esos camiones por hidrógeno de bajas emisiones, podríamos poner en valor, entre otros, una capacidad de generación, gas natural o sobre todo, energías renovables de aproximadamente 7.000 megavatios, ¿ya? Y hoy el Perú tiene un potencial enorme en energías renovables. O sea, cuando vemos los números, lo que nos referencian, estamos hablando de más o menos 125.000 megavatios de capacidad, y el tamaño de nuestra demanda hoy día es 7.500. Entonces, ¿cómo vamos a poner en valor esos 125.000? Es más, el último reporte del Ministerio en términos de energía solar hablan de 800.000. Entonces, realmente lo único que pueden mover y poner en valor toda esa energía renovable no es la demanda actual, es la nueva demanda de consumo energético que se puede crear con el hidrógeno. Entonces, por eso el hidrógeno es una pieza clave, y ahora en H2 Perú vamos a iniciar un estudio para demostrar cuánto es el valor económico de la industria del hidrógeno en términos macroeconómicos, ¿no? PBI, generación de puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, porque creemos que es una industria que puede generar tanto valor como ha generado el gas natural en los últimos años, ¿no? Y a propósito de lo que has mencionado, el gas natural, el término de hidrógeno de bajas emisiones, ¿qué implica? ¿Y qué significa para el Perú, que somos todavía un productor de gas? Mira, no, muy buena pregunta, porque me va a permitir un poco aclarar muchas discusiones que se han dado en términos de la taxonomía del hidrógeno, ¿ya? Antes la taxonomía estaba muy ligada a los colores que dependen de las fuentes de producción. Por ejemplo, el hidrógeno verde, que proviene de la utilización de energías renovables bajo un proceso de electrólisis, ¿no? No es otra cosa que inyectar esa energía verde al agua y separar las moléculas de hidrógeno y oxígeno y utilizarlas ya en sus determinadas industrias, ¿no? Es una forma de producir hidrógeno. Otra forma de producir hidrógeno es, por ejemplo, a través de la biomasa. El hidrógeno, dicho sea de paso, es la sustancia que más abunda en el planeta, ¿ya? Pero no está necesariamente aislada, ¿no? Sola. De hecho, hay muchas investigaciones a nivel mundial para encontrar yacimientos de hidrógeno puro, ¿no? Y ojalá se encuentre, ¿no? Eso va a ser un hidrógeno sin duda que no hay que necesitar ningún proceso para utilizarlo, ¿no? Pero entonces, volviendo un poco a la taxonomía de los colores, tenemos el hidrógeno verde, tenemos el hidrógeno que se produce a partir del gas natural. Ya no es un proceso de electrólisis, es un proceso que se llama el reformado del metano, y a través de eso se puede utilizar. Hoy día, por ejemplo, se utiliza combustibles fósiles para ese proceso de reformado del metano. Entonces, el hidrógeno, casi sin temor a equivocarme, más del 99%, imagínate, del hidrógeno que se utiliza en el mundo hoy día es el denominado hidrógeno gris, que proviene del uso de carbón u otros combustibles fósiles a través de este proceso de reformado del metano, ¿ya? Y entonces aparece el otro color, que es el azul, que es el hidrógeno, también con el mismo proceso de reformado del metano, pero se pone una etapa adicional, que es la captura de CO2. O sea, en lugar que se deje liberar el CO2 hacia el medio ambiente o hacia la atmósfera, se pone un proceso y se captura el CO2, ¿ya? Y ese CO2 después se puede utilizar en otras industrias
o se lleva a depósitos especiales donde quedan almacenados por siempre, ¿no? Entonces, ese es el denominado hidrógeno azul. Entonces, siempre se habla de hidrógeno gris, hidrógeno azul, hidrógeno verde, etc., ¿no? Pero, fíjate, las necesidades de descarbonización en el mundo es tan abundante. Dicho sea de paso, el mundo, y esto es todos estos compromisos que se han ido adoptando a través de las reuniones de la COP, ¿no? Y donde todos los países se han comprometido en reducir emisiones. Mira, ¿por qué se habla siempre del hito del 2030? Porque el mundo necesita reducir emisiones aproximadamente un 45% de las emisiones actuales al 2030 para entrar en la trayectoria de no incrementar el calentamiento global en más de 2 grados centígrados, ¿no? Entonces, reducir al 2030 45% es un compromiso grande. Y es ahí donde entonces todas las formas de descarbonización van a ser utilizados. Y es ahí donde se comienza a cambiarse la taxonomía del hidrógeno por colores a una taxonomía de hidrógeno por nivel de emisiones. Entonces, lo que los países están haciendo, y se han dado muchas regulaciones en los últimos 14 meses, digamos, o más, ¿no? En los últimos 20 meses, para generar incentivos a la producción de hidrógeno de bajas emisiones. O sea, hidrógeno que estén por debajo de 4 o 3 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de hidrógeno producido. Y entonces, en ese contexto está, pues, obviamente, el hidrógeno basado en energías renovables. Ya no se denomina hidrógeno verde, sino hidrógeno renovable. Está el hidrógeno producido con gas natural, pero con captura de CO2, que además, fíjate, las proyecciones que uno ve a nivel internacional de estas agencias que hacen investigaciones permanentes demuestran que el hidrógeno producido con gas natural con captura de CO2 sin duda podría ser mucho más competitivo que el hidrógeno con energía renovable, ¿no? Pero obviamente el hidrógeno con energía renovable va a reducir más las emisiones, ¿no? Entonces creo que ambos van a ser los actores mundiales a futuro de la producción de hidrógeno. A propósito, existe un proyecto de tener una planta de hidrógeno en Arequipa, cuya inversión ascendería aproximadamente a unos 2.500 millones de dólares. De esto ha hablado tanto el gobierno regional, el gobernador, como el ministro Rómulo Mucho en el aspecto. Mira, yo te digo, primero, Mónica, de verdad hay que saludar todas las iniciativas y los esfuerzos que está haciendo el gobierno regional de Arequipa, porque ha sacado inclusive regulaciones y un montón de cosas para buscar convertirse en el hub de la producción de hidrógeno a nivel mundial. Y eso es muy bueno, de verdad. Entonces, por eso que aparecen estas iniciativas para poder desarrollar en el marco, obviamente, de todas esas regulaciones. Y seguramente Moquegua próximamente lo va a hacer, ¿no? Porque son los dos lugares, y los estudios que hemos hecho en H2 Perú nos han demostrado que efectivamente en esos dos lugares el Perú puede producir hidrógeno a precios muy competitivos. ¿Y por qué puede producir a precios muy competitivos? Porque justamente la intensidad de sol, ¿no? es muy fuerte en el nivel mundial. Estamos hablando de entre 5 o 7 kilovatios hora por cada metro cuadrado, ¿no? Entonces eso nos va a llevar a producir hidrógeno competitivo para niveles de exportación, ¿no? Entonces, no solamente se ha anunciado un proyecto, se han anunciado 2 proyectos en Arequipa, que en total podrían sumar casi 7.000 millones de dólares de inversión, ¿no? Pero también hay que reconocer que son proyectos que están en su fase de concepto, ¿no? Seguramente después van a entrar a la prefactibilidad, a la factibilidad, y ojalá lleguen, digamos, a esos niveles para poder ya hablar, digamos, de que efectivamente es una inversión comprometida y a punto de realizarse, ¿no? Y a propósito, ¿consideras que los gobiernos en general, no hablamos particularmente del gobierno regional de Arequipa, pero consideras que los gobiernos en general, ya sea los gobiernos locales, regionales, incluso nacionales en el mundo, están realmente, y los líderes de opinión y también especializados, están considerando que es importante dar a conocer que el uso de la energía está en un crecimiento explosivo,
cada día en la vida cotidiana se incrementa más y será mucho mayor, incluso como efectos del cambio climático, la necesidad de usar mayor energía, no solamente climático, sino también tecnológico. Y sobre todo energía limpia, ¿no? Que eso es lo importante. Mira, el hidrógeno es, digamos, por eso se denomina un vector energético, entre otras cosas, porque puede permitir en realidad trasladar una molécula de gas natural o digamos un electrón hacia industrias donde hoy no se puede utilizar. Y me refiero al transporte, a la minería, a la acería, al cemento, ¿no? Entonces, y además que son consumidores intensivos de energía, ¿no? Entonces, ciertamente para nosotros es una satisfacción, en verdad, dentro de H2 Perú, lo conversábamos hace poco en la última asamblea que hemos tenido, porque hace 3 años que iniciamos este reto de H2 Perú, nadie hablaba de hidrógeno, ¿no? A pesar que, como te repito, tenemos una industria de más de 50 años, ¿no? Pero nadie hablaba de hidrógeno. Entonces, hoy vemos, digamos, con satisfacción que los principales líderes del Poder Ejecutivo están hablando del hidrógeno como parte de las soluciones energéticas del país, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, porque el mundo necesita ver que hay un compromiso real de transitar a una industria de hidrógeno. Pero los gobiernos están atentos, están ya al tanto de que la demanda energética y también la necesidad de bajas emisiones crece día a día en la vida cotidiana, no solamente industrial, sino en el uso de nuestro smartphone, en el uso de nuestros televisores, en el uso de nuestro GPS, en el uso incluso ahora de los vehículos eléctricos, bicicletas eléctricas, motos eléctricas, etc. Mira, muy buena tu pregunta porque en el fondo estás haciendo referencia a los minerales críticos, ¿no? El mundo va a necesitar mayor producción de minerales críticos y Perú obviamente en la minería va a producir cobre, cobalto, aluminio, etcétera, litio, ¿no? Que son parte de este grupo de minerales críticos que se utilizan, fíjate, sobre todo en movilidad eléctrica, se utilizan en los aerogeneradores de energía renovable, ¿no? Se utilizan en los paneles solares también de energía renovable. Entonces, las necesidades que tiene la propia minería y el resto de la industria por minerales críticos va a demandar que hagamos más energía renovable y esa energía renovable necesita más minería. Entonces, al final se convierte en un círculo virtuoso, ¿no? Sin duda, y Perú tiene todo eso para crear y desarrollar, ¿no? Entonces, eso creo que es lo importante, pero fíjate, estamos hablando de, inclusive hay estudios que demuestran de que el mundo en realidad va a adolecer de la producción de toda esa cantidad de minerales críticos que van a demandar estas industrias. Entonces hay un compromiso serio, o sea, hay que desarrollar más minería, hay que desarrollar más energías renovables para que todo eso pueda funcionar, ¿no? Daniel, te agradezco mucho por esta entrevista. ¿De repente quieras agregar algo? Mira, Mónica, no solamente agradecerte de verdad por la oportunidad. Sabemos del compromiso también que ustedes vienen desarrollando en términos de asociar los conceptos energéticos a la minería. Eso en verdad es muy valioso y los felicito por eso. Y el compromiso de seguir trabajando, de comunicar más. El ecosistema del hidrógeno ya es una realidad y creo que ahora lo que falta ya es implementar los proyectos, desarrollarlos y comenzar a producir más hidrógeno en el país.